Buenas tardes, a continuación estaremos tratando con ustedes lo que son misceláneas de reacciones múltiples. En el capítulo anterior se estuvieron tratando las reacciones en paralelo. Como bien sabemos, son aquellas en las que el producto no reacciona posteriormente. En este capítulo se consideran todos los tipos de reacciones en los cuales el producto reacciona posteriormente. A continuación tenemos algunos tipos de reacciones. A la derecha tenemos el sistema de Devine, el sistema reversible. En el centro tenemos en serie, paralelo o consecutiva. También tenemos el sistema reversible. Y a la izquierda tenemos el sistema en serie. Y más abajo el sistema reversible e irreversible. Ahora vamos a tratar lo que son reacciones irreversibles de primer orden en serie. Para facilitar la visualización, se considera la siguiente reacción. La reacción es A, nos da el producto R y nos da el producto S. Esta reacción se lleva a cabo únicamente en presencia de luz, que se detiene cuando la luz se apaga, y que para una intensidad de radiación dada, las ecuaciones cinéticas son las que tenemos más abajo, las cuales son tres. La primera es la velocidad de reacción de A es igual a menos la constante de velocidad 1 por la concentración de A. La segunda nos dice que la velocidad de reacción de R es igual a la constante de velocidad 1 por la concentración de A menos la constante de velocidad 2 por la concentración de R. Por último tenemos la ecuación número 3, la cual establece que la velocidad de reacción de R es igual a la constante de velocidad 2 por la concentración de R. Vamos a ver lo que es el estudio cualitativo sobre la distribución de productos. En este se consideran dos formas de estudiar un vaso de precipitado que contiene A. Primero, todo el contenido se irradia uniformemente. En la segunda se extrae una pequeña corriente continuamente del vaso. Esta se irradia y se regresa al vaso. La velocidad de absorción de la energía radiante es la misma en ambos casos. Los dos esquemas se muestran en la siguiente página, más adelante. Vamos a tratar el primer caso, que es lo del primer vaso. El primer vaso de precipitado, cuando todo su contenido se está irradiando al mismo tiempo, el primer rayo de luz afectará solamente a A, debido a que al principio solo existe A, solo tenemos A en el vaso. El resultado es que se forma R. El siguiente rayo de luz hará que A y R compitan en la reacción. Mas sin embargo, como A está en exceso, absorberá más preferentemente la energía radiante para descomponerse y formar más R. Así la concentración de R aumentará mientras que la de A disminuirá. Este comportamiento persistirá hasta que R alcance una concentración suficientemente alta para que pueda competir de modo favorable con A en cuanto a absorber energía radiante. Cuando ocurra esto, se alcanzará la concentración máxima de R y después la descomposición de R será la misma que su formación y su concentración disminuirá. Este comportamiento lo podemos ver en la curva de concentración tiempo.
si el contenido del vaso del precipitado es irradiado uniformemente. En el eje X tenemos el tiempo desde que se encendió la luz y en el eje Y tenemos la concentración del vaso. La reacción es la que tenemos aquí arriba, la cual nos dice que A nos da un producto R y nos da otro producto S. En el otro método, para tratar el reactivo A, una pequeña fracción del contenido del vaso se saca continuamente, se irradia y se regresa al vaso. Aunque la velocidad total de absorción es igual en ambos casos, la intensidad de radiación recibida por el fluido separado es mayor y la velocidad no es demasiado alta. El fluido irradiado bien podría reaccionar hasta la conversión completa. En este caso, entonces, se retira A del vaso y se regresa S. Así, conforme pasa el tiempo, la concentración de A desciende lentamente en el vaso, la de S aumenta y R ya no existe. Esa es la curva que presentamos a continuación. En el eje Y tenemos la concentración en el vaso y en el eje X tenemos el tiempo que se encendió la luz. En esta gráfica podemos ver lo ya establecido anteriormente. A medida que aumenta el tiempo de haber encendido la luz, la concentración de S aumenta, la concentración de A disminuye y R podemos ver que desaparece. Para reacciones irreversibles en serie, la mezcla de fluidos de diferentes composiciones es la clave de la formación de producto intermedio. La máxima cantidad posible de cualquier producto intermedio se obtiene cuando los fluidos de composiciones diferentes en distintas etapas de conversión no se mezclan. Los sistemas de flujo pistón e intermitentes darán el máximo rendimiento de R, porque en ambos sistemas no hay mezcla de corrientes de fluidos de composición diferente. En cambio, el reactor de tanque agitado no dará un rendimiento de R tan alto como sea posible debido a que la corriente de A puro se está mezclando continuamente en el mismo reactor con un fluido que ya ha reaccionado. A continuación mostramos una serie de ilustraciones de lo que son reactores, los cuales, si se trabajan de manera apropiada, darán una concentración mayor de producto intermedio. En el primer caso tenemos lo que es un reactor de flujo pistón. A la derecha, a la izquierda, en ese mismo lado tenemos otro reactor que es el flujo pistón. Del otro lado, a la izquierda, tenemos un reactor agitado. Más abajo tenemos dos reactores agitados. Ahora pasamos a lo que es el estudio cuantitativo de reactores de flujo pistón o reactores intermitentes. Ahora bien, pasamos a lo que es la parte del estudio cuantitativo de reactor de tanque agitado. A continuación se muestran lo que son las curvas que relacionan la concentración con el tiempo para todos los componentes de las reacciones de tipo monomolecular en un tanque agitado, donde tenemos como
primera reacción A, que nos da un producto R y un producto S. Si se sustituye el tiempo de reacción por el espacio-tiempo, entonces tenemos las siguientes ecuaciones que podemos apreciar más abajo. Aquí pasamos a lo que son ya las curvas establecidas. Y a la derecha tenemos lo que es la curva de concentración relativa de los componentes, en la cual se establece la reacción para un flujo pistón, como podemos observar en la parte superior del recuadro, la cual nos muestra exactamente el punto donde la concentración de A está sobre la concentración de A inicial, y donde la concentración de C se divide entre la concentración de A inicial. También nos muestra el punto de la curva. Si miramos de abajo hacia arriba, la segunda curva nos señala con una flechita el punto donde la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 es igual a 1. A la izquierda podemos observar la curva de concentración tiempo. Esta nos muestra el lugar geométrico de la concentración de R máximo. Si podemos observar en la curva que está en el intermitente, esta nos señala con una flechita donde está el lugar geométrico de la concentración de R máximo. También nos establece donde se encuentra en la última curva más arriba la concentración de R sobre la concentración de A inicial para la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 es igual a 0. Ahora bien, pasamos a lo que es el estudio cuantitativo de reactores de flujo pistón o reactores intermitentes. Aquí tenemos las ecuaciones que relacionan la concentración con el tiempo para todos los componentes de las reacciones de tipo monomolecular específicamente, donde tenemos que A nos da un producto R y otro producto S. Si se sustituye en el tiempo de reacción por el espacio-tiempo, entonces tenemos la serie de reacciones que podemos observar más abajo, las cuales son 3. Ahora bien, esto nos lleva a encontrar lo que son las curvas de concentración tiempo, la cual está a la izquierda, y la curva de concentración relativa de los componentes, la cual está a la derecha. En la curva de concentración tiempo podemos observar en la curva que está en intermitente, nos muestra con una flechita el lugar geométrico de la concentración de R máximo específicamente. En la curva de la derecha, basándonos en lo que es un reactor de flujo pistón, como podemos observar en la parte superior de la gráfica, la reacción establecida, aquí podemos encontrar en la curva también que está en intermitente, donde nos muestra que la relación de CA sobre la concentración de A inicial, la concentración de S sobre la concentración de A inicial y la concentración de R sobre la concentración de A inicial. También nos dice que la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 es igual a 1. Vamos a tratar lo que es el estudio cuantitativo del reactor de tanque agitado. A continuación,
se desarrollan las curvas de concentración-tiempo para esta reacción cuando se efectúa en un reactor de tanque agitado. Ahora estaremos tratando lo que es el estudio cuantitativo en reactor de tanque agitado. A continuación se desarrollan las curvas de concentración-tiempo para esta reacción cuando se efectúa en un reactor de tanque agitado. Esto lo estaremos tratando o observando más adelante en las figuras. Por un balance de materia en estado estacionario aplicado a cualquier componente se obtiene la siguiente reacción, es la cual nos dice que la entrada es igual a la salida más la desaparición por reacción, y que para el reactivo A se transforma en la siguiente reacción que estamos viendo más abajo, teniendo en cuenta que la ecuación 11 podemos obtener para A lo que es la ecuación 12, que es la que estamos observando. También nos dice que para el componente R el balance de materia se transforma en lo que es la ecuación, las dos ecuaciones que podemos observar más abajo. Combinando las ecuaciones 11 y 12, las cuales vimos más en la diapositiva anterior, podemos obtener la número 3. Y cuando la concentración de R se calcula simplemente teniendo en cuenta que en cualquier instante se cumple que la concentración de A más la concentración de R más la concentración de S es igual a la concentración de A inicial, entonces es constante. Por lo tanto, resulta y se obtiene lo que es la ecuación 14. Luego nos dice que la localización y el valor máximo de R se calculan haciendo diferencial de concentración de R sobre el diferencial de tau medio es igual a 0. Así que con esto podemos obtener la siguiente ecuación. Todo esto podemos simplificarlo a lo que es la ecuación 15, la cual nos dice que el tau medio óptimo es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la constante de velocidad de 1 por la constante de velocidad 2. La concentración correspondiente de R se calcula sustituyendo la ecuación 15 en la ecuación 13 y finalmente podemos obtener lo que es la ecuación 16, que es la que podemos ver en este. Bien, aquí tenemos las dos gráficas, las cuales les había mencionado anteriormente, en las que se proyecta la curva de concentración-tiempo, es la que está a la izquierda, y la curva de concentración relativa de los componentes, la cual está a la derecha. Estas dos gráficas son parecidas a la gráfica que habíamos visto anteriormente. Lo único es que estas son para el comportamiento de reacciones de tipo monomolecular. En la gráfica de la derecha podemos observar que se trabaja en un tanque agitado, igual que la anterior, y podemos ver muy claramente que la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 es igual a 10. Esta es en la primera curva, la cual la señala con la flechita. Y en la gráfica de la izquierda podemos observar el lugar geométrico de la concentración de R máximo. También nos demuestra o nos plantea que la concentración de R sobre la concentración de A inicial
para la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 es igual a 0. Observemos entonces algunas características de funcionamiento, estudio cinético y diseño. La comparación de estas figuras señala que excepto cuando K1 es igual a K2, el reactor de flujo pistón necesita siempre un tiempo menor que el reactor de tanque agitado para alcanzar la concentración máxima de R, como ya sabemos, y la diferencia entre los tiempos aumenta progresivamente. Esto ocurre a medida que K2 sobre K1 se aleja de la unidad. Otro punto es que para cualquier reacción, la concentración máxima de R que puede obtenerse en el reactor de flujo pistón es siempre mayor que la obtenible en un reactor de tanque agitado. Esto ya lo habíamos tratado en capítulos anteriores. A continuación trataremos una reacción de primer orden seguida de una reacción de orden cero. Se nos presenta la siguiente reacción, donde se establece que A nos da un producto R, a su vez otro producto S, en donde K es igual a la constante de velocidad 2 sobre la concentración de A inicial sobre la constante de velocidad 1. Esto está establecido en lo que es la ecuación 17. Ahora bien, para un reactor intermitente o uno de flujo pistón con la concentración de R inicial es igual a la concentración de S inicial, a su vez son iguales a 0, la integración se proporciona en la siguiente manera. Eso es lo que tenemos como la ecuación 18 y 19, como podemos observar. Aquí tenemos lo que es la gráfica de distribución de productos para una reacción del mismo orden, en la cual podemos ver la pendiente inicial, la concentración, la pendiente de la constante de velocidad 2. También podemos ver con la flecha de la izquierda, la inferior, donde nos señala la pendiente inicial es igual a la constante de velocidad 1 por la concentración de A inicial menos la constante de velocidad 2. Enseguida pasamos a lo que es la reacción de orden 0 seguida de una reacción de primer orden, lo contrario a lo que vimos en el punto anterior. Aquí se nos presenta una reacción donde A es igual a R y R a su vez nos da otro producto S, en donde K es igual a la constante de velocidad 2 sobre la constante de velocidad 1 sobre la concentración de A inicial. Esto establece que para un reactor intermitente o de flujo pistón, donde la concentración de R inicial es igual a la concentración de S inicial y a su vez son iguales a 0, la integración que se proporciona es la que estamos observando, dada por la ecuación 23. Aquí en esta parte también se nos presenta una gráfica, la cual establece la distribución de productos para la reacción A igual a L y a su vez nos da un producto S. En esta gráfica podemos observar con una línea recta donde en el punto superior se nos especifica la pendiente inicial es igual a menos la constante de velocidad 1, que viene dada por la ecuación 23 tratada anteriormente. En la flecha inferior de ese mismo lado podemos observar lo que es la pendiente inicial, que es igual a la constante de velocidad
reacciones irreversibles sucesivas de diferentes órdenes. Es posible construir las curvas concentración-tiempo para las reacciones sucesivas de diferentes órdenes, para un reactor de flujo pistón o para un intermitente, también para un tanque agitado, pero es difícil obtener las soluciones específicas. Por lo tanto, los métodos numéricos proporcionan la mejor herramienta para tratar tales reacciones. Las curvas concentración-tiempo para estas reacciones son muy generales, ya que depende de la concentración del reactivo en la alimentación, como ocurre en las reacciones en paralelo. Un aumento de la concentración favorece la reacción de orden más alto, y una disminución en la concentración favorece la reacción de orden más bajo. Las reacciones reversibles. La solución de las ecuaciones para la reacción reversible sucesiva es muy compleja, incluso en el caso del primer orden. Por lo tanto, en esta imagen se ilustran solamente las características generales para algunos de los casos representativos considerados reacciones reversibles de primer orden. En esta imagen podemos ver la curva de concentración-tiempo para las componentes de un reactor intermitente o un reactor de flujo pistón para los diferentes valores de la constante cinética. En la figura 8.9 se señala la concentración de un producto intermedio en una reacción reversible en serie. No pasa necesariamente por un máximo, mientras que en la figura 8.10 muestra que en un producto podrían presentar una concentración máxima típica de un producto intermedio de las reacciones irreversibles en serie. Sin embargo, las reacciones podrían ser de diferentes tipos. Comparando estas figuras, se observa que muchas de las curvas tienen formas parecidas, lo que es difícil seleccionar el mecanismo correcto de reacción por medio de la experimentación. En particular, si los datos cinéticos están un tanto dispersos, probablemente la mejor pista para distinguir entre las reacciones en paralelo y en serie es examinar datos de velocidad inicial. Los datos obtenidos para las conversiones muy pequeñas de los reactivos. En el caso de las reacciones en serie, la curva concentración-tiempo para este tiene una pendiente inicial cero, mientras que la de las reacciones en paralelo no es cierto. Reacciones irreversibles en serie paralela. Las reacciones múltiples que consisten en etapas en serie y etapas en paralelo se denominan reacciones en serie paralelo. Desde el punto de vista de un contacto apropiado, estas reacciones son más interesantes que los tipos más sencillos hasta aquí considerados, ya que suele ser posible una elección más amplia del tipo de contacto, lo que origina diferencias mucho más grandes en la distribución de productos. Por lo tanto, los ingenieros de diseño se encuentran en un sistema más flexible que les brinda oportunidad de despejar su talento para distinguir el mejor diseño dentro de una amplia variedad de modelos de contactos visibles. Se desarrollan estas ideas con un tipo de reacción que representa una amplia gama de reacciones industrialmente importantes. Después se generalizan las conclusiones. Otras reacciones en serie paralela son las que veremos a continuación, donde nos dice que para el conjunto de reacciones debemos considerar el ataque sucesivo de un compuesto por un material de reactivo. La representación en general de estos tipos de reacciones son, como lo podemos ver aquí, en serie, donde A es el compuesto a atacar, B es el material reactivo y RST son los productos polisustituidos que se forman durante la reacción. Ejemplos de estas reacciones son las halogenadas o nitración por sustitución sucesiva de hidrocarburos como el benceno o el metano para formar derivados monlohalogenados, dihalogenados, trihalogenados, como se muestra a continuación. Otro ejemplo importante es la adición de óxidos de halógeno
como óxido de etileno a compuestos donadores de protones como aminas, alcoholes, agua e hidrazina, para formar derivados monihalogenados dialcohólicos, trialcóxidos, algunos cuyos ejemplos son. Entonces tenemos el estudio cuantitativo sobre la distribución de productos. Para tener una idea de qué sucede cuando A y B reaccionan de acuerdo con una reacciones irreversibles en serie paralelo de dos etapas. En primer lugar, la reacción en dos etapas en la que se interesa el primer producto de sustitución. En realidad, para una reacción de etapas, la tercera reacción, la siguiente, no se producen en grado apreciable y podrían ignorarse si la relación molar de A a B es elevada. Debemos ver el tratamiento cualitativo dado a continuación. Entonces, suponiendo que la reacción es irreversible, biomolecular y la densidad es constante, las ecuaciones de velocidad están dadas por las siguientes ecuaciones que vemos aquí en la pantalla, que son la 32, la 33, la 34 y la 35. El estudio cualitativo sobre la distribución de producto, para tener una idea de lo que sucede cuando A y B reaccionan de acuerdo con la ecuación 31, imaginar que se tienen dos vasos de precipitado, uno que contiene A y otro que contiene B, que originará alguna diferencia en la distribución de productos. La forma con que se mezclan los reactivos A y B para responder. Considerar que la mezcla se efectúa por uno de los métodos siguientes. Se añade lentamente A a B, se añade lentamente B a A y finalmente se mezcla rápidamente A y B. Entonces, al añadir lentamente B, el primer método de mezcla, añadir una pequeña cantidad de A un vaso de precipitados que contiene B, agitando y asegurándose de que ha consumido todo el componente añadido y que se ha detenido la reacción antes de añadir otra pequeña cantidad de A. En cada adición se produce un recipiente, una pequeña cantidad de R, que al encontrarse en presencia de un exceso de B, reacciona para formar S. Por lo tanto, en la adición lenta, A nunca muestra presencias A y R en cantidades apreciables, y la mezcla se enriquece progresivamente en S y disminuye en B. Esto continúa hasta que el vaso contiene solo S. Entonces, la figura 8.11 muestra este cambio progresivo. En esta figura, la distribución de los compuestos en el vaso de precipitados B con el método de mezcla que se muestra. El componente B presente en la mezcla con la siguiente adición de B, tanto A como R reaccionan con B añadido, y como A está en gran exceso, reacciona con la mayor parte de B, produciendo más R. Este proceso se repetirá aumentando progresivamente la cantidad de R y disminuyendo la cantidad de A, hasta que la concentración de R sea lo bastante elevada para que compita favorablemente con A por el componente agregado B. En este momento la concentración de R alcanza un máximo para disminuir después finalmente de la adición de 2 moles de B por cada mol de A. Se obtiene una solución que contiene solamente S. La figura 8.12 muestra este cambio progresivo. Las reacciones irreversibles en serie paralelo pueden añadirse en función de sus reacciones
constituyentes en serie y paralelo, ya que el contacto óptimo para la distribución favorable de los productos es el mismo que para las reacciones constituyentes. Estudio cualitativo, reactor flujo pistón o intermitente. En este aparato se estudian cualitativamente las reacciones de la ecuación 31 en el entendido que R, el producto intermedio, es el producto deseado y que la reacción es bastante lenta para que puedan pasarse por alto los problemas de reacción parcial durante la mezcla de reactivos. En general, al tomar el cociente de dos ecuaciones cinéticas, se eliminan las variables tiempo y se obtiene una información sobre la distribución de productos. De esta forma, viendo un miembro a miembro de la ecuación 34 por la ecuación 32, obtiene una ecuación lineal diferencial de primer orden, como podemos ver aquí, cuyo método de solución se muestra en el capítulo 3. Cuando no hay componentes en R, en la alimentación, los límites de integración son la concentración de A inicial y la concentración de A final para A y para la concentración de R es igual a 0 para R. La solución de esta ecuación diferencial es, como se muestra aquí, entonces tenemos que la concentración de R máximo en esta ecuación de la reacción entre concentración de R y concentración de A en un reactor intermitente o en un reactor de flujo pistón. Para encontrar las concentraciones de otros componentes en cualquier instante simplemente se hace un balance de materia, un balance de A proporcionado, como podemos observar, a partir de la cual se puede calcular la concentración de S en función de la concentración de A y la concentración de R. Finalmente, un balance de materia aplicando al componente B nos da la siguiente ecuación, a partir de la cual se puede calcular la concentración de B. Estudio cualitativo, reactor de tanque agitado. Al escribir la ecuación de diseño para un flujo mezclado en función de A y R, se obtiene la siguiente ecuación. Efectuando operaciones se obtiene la ecuación que le mostramos a continuación. Entonces, que la ecuación de diferencia es correspondiente a la ecuación diferencial, ecuación 36. Al expresar la concentración de R en función a la concentración de A, da entonces la siguiente ecuación, que es la 41. La representación de gráfica. La figura 8.13 y 8.14, graficadas independientemente del tiempo, muestran la distribución de compuestos en reactores de flujo pistón y de tanque agitado, y se van elaborando a partir de las ecuaciones 37 y 41. Como ya se mencionaron, A, R y S se comportan como los componentes de una reacción de primer orden en serie. Comparando las figuras 8.13 y 8.14 con las figuras 8.3b y 8.5b, se observa que en ambos casos la distribución de estos materiales es la misma y que el flujo pistón nuevamente da una concentración más alta del producto intermedio que el flujo pistón de un tanque agitado, Las rectas dependiente 2 en estas gráficas muestran la cantidad de B consumida para alcanzar cualquier punto de la curva. No hay diferencia si se añade B en una sola vez, como en un reactor intermitente, o si se añade poco a la vez, como en un reactor semi-intermitente. En cualquier caso, se alcanzan los mismos puntos sobre la gráfica si se consume la misma cantidad total de B.
Estas figuras indican que cualquiera que sea el sistema reactor seleccionado, cuando la conversión fraccional de A es baja, el rendimiento fraccional de R es grande. Así, si es posible separar de una manera económica pequeñas cantidades de R, una gran corriente de producto, el montaje óptimo para la producción de R ha de tener pequeñas conversiones por pasos combinados. Con la separación de R y la recirculación del componente A no empleado, el modo real de la operación, como es común, dependerá de la economía del sistema en estudio. A continuación observaremos un ejemplo, que es el ejemplo 8.2, cinética de una reacción en serie paralela. A partir de cada una de los experimentos siguientes, que pueden decirse acerca de las constantes cinéticas de cada una de las reacciones múltiples, tenemos que A más B va a ser igual a R y R más B va a ser igual a este. A medio mol de B se vierte poco a poco con agitación en un recipiente que contiene un mol de A. La reacción transcurre lentamente y cuando se ha consumido todo el componente B, quedan sin reaccionar 0.67 moles de A. B. Se mezcla rápidamente un mol de A con 1.25 moles de B. La reacción es bastante lenta, de modo que no transcurre en un grado apreciable antes de que se consiga la homogeneidad en cuanto a la composición. Al completarse la reacción, 0.5 moles de R se encuentran presentes en la mezcla. C. Se mezclan rápidamente un mol de A y 1.25 moles de B. La reacción es lo suficientemente lenta para que no transcurra a un grado apreciable antes de que se consiga la homogeneidad entre A y B. En el tiempo en que se ha consumido 0.9 moles de B, están presentes en la mezcla 0.3 moles de S. La solución. Los esquemas de la figura E8.2 muestran cómo se puede utilizar la figura 8.13 para encontrar la información solicitada, así que se encuentra la siguiente ecuación para A, para B y para C. Con las siguientes ecuaciones procedemos a hacer las siguientes gráficas. Donde la gráfica A te muestra la reacción que transcurre lentamente cuando se ha consumido todo el componente de B, que quedan sin reaccionar 0.7 moles de A. La gráfica B, que te muestra una mezcla donde se reacciona rápidamente un mol de A con 1.25 moles de B. La reacción es bastante lenta, de modo que no transcurre en un grado apreciable antes de que se consiga la homogeneidad en cuanto a la composición. Y la gráfica de C, donde se mezclan rápidamente un mol de A y 0.25. Tenemos la gráfica de C, donde se mezclan rápidamente un mol de A y 1.25 moles de B. La reacción es lo suficientemente lenta para que no transcurra en grado apreciable antes que se consiga la homogeneidad entre A y B. En el tiempo en que se ha consumido 0.9 moles de B, están presentes en la mezcla de 0.3 moles de S, como se puede observar en la gráfica. Reacciones. Extensiones y aplicaciones. Tres o más reacciones. El análisis de tres o más reacciones puede hacerse por procedimientos análogos a los ya presentados. Por supuesto, las matemáticas se vuelven más complicadas. Sin embargo,
puede reducirse el trabajo seleccionando condiciones experimentales en las que se necesiten considerar solamente dos reacciones en cualquier momento. La figura 8.15 muestra las curvas de distribución de productos para un conjunto de reacciones de este tipo, como es la cloración progresiva del benceno. Cathy Bobbick y Levenspiel han desarrollado gráficas para representar las tres primeras etapas de una secuencia de n reacciones. Para más de 3 etapas no es posible preparar gráficas simples de diseño. De nuevo, como en las reacciones en 2 etapas, se encuentra que el reactor de flujo pistón conduce a una concentración de productos intermedios más elevada que el reactor de tanque agitado. Como podemos ver en la gráfica, la diferencia entre ambos, el intermitente de flujo pistón con una línea continua y el de tanque agitado con líneas discontinuas, y la distribución de los productos en la cloración progresiva del benceno en las reacciones que se muestran en pantalla. Otra aplicación es lo que es la polimerización, el cual esta posee un campo que proporciona una oportunidad para la aplicación fructífera de estas ideas. En la producción de polímeros ocurren muchas veces cientos y aún miles de reacciones en serie, y son la formación de enlaces cruzados y la distribución del peso molecular de esos productos lo que da a estos materiales sus propiedades físicas particulares de solubilidad, densidad, flexibilidad, entre otros. Puesto que el modo de mezclarse de los monómeros con los catalizadores afecta profundamente a la distribución de productos, ha de concederse gran importancia a este aspecto del tratamiento si el producto ha de tener las propiedades físicas y químicas deseadas. Denbigh consideró algunos de los diversos aspectos de este problema y, como se muestra en la figura 8.16, para varias cinéticas, cómo influye el tipo de reactor sobre la distribución del peso molecular de los productos. Ahora lo que vamos a tratar sobre la reacción de Denbigh y sus casos especiales. Denbigh fue el primero que trató el siguiente esquema general de la reacción, cual podemos ver en pantalla: un producto A, cual genera un producto R, que a su vez genera un producto S, pero tanto A como R generan otros subproductos que vendrían siendo T y U respectivamente. Ambos, como se presentan una cinética diferente, y a la vez cuando se realiza el balance de materia, que la concentración inicial de cada una de estas variables vendría siendo igual a la concentración de cada una de ellas. Y las ecuaciones de diseño para este esquema de reacción se reduce directamente a todos los casos especiales, como por ejemplo que se muestra en la parte de abajo de la pantalla. A produce R, que a su vez produce S, A que produce R y R a su vez produce S y U, A produce R que a su vez produce S, pero A también produce T, también cuando A produce R que a su vez produce S, pero también A produce S, o cuando A produce R y T. Este esquema tiene una amplia aplicación en gran número de sistemas reales de reacción. Estas ecuaciones de velocidad son todas de primer orden y, por tanto, el desarrollo de las expresiones de diseño no implica una gran complejidad matemática, aunque puede ser un proceso tedioso. Vamos a tratar lo que son los reactores intermitentes o reactores de flujo pistón, la cual, cuando se integran las expresiones que se han tratado anteriormente, nos brindan que la diferencia de la concentración de A y su concentración inicial viene siendo la exponente del menos la constante de velocidad de 1 a 2 por el tiempo, la cual, cuando se continúa desarrollando, podemos observar que la concentración inicial de U sobre la concentración inicial de A es igual que la concentración inicial de S y la concentración de S sobre la concentración inicial de A, pero con la constante de velocidad 3 y la constante de velocidad 4. Ahora podemos, para el caso especial de que la concentración del producto
inicial sea igual a la concentración de S inicial, igual también a la concentración de T inicial, que es igual a la concentración de U inicial, y a su vez todo esto es igual a 0, las expresiones se simplifican y también se puede calcular cuando la concentración de R es igual a la función de la concentración de A, cual nos da las ecuaciones que podemos observar, vamos a la ecuación número 48 y 49, y cuando se estaría buscando en este caso el tiempo máximo, la ecuación número 50. Todo esto para la condición de las concentraciones iniciales serían iguales a 0. Y el comportamiento del sistema se muestra en la figura 8.17, que muestra la concentración de R máxima y el tiempo que ocurre la función de las constantes de velocidad. Como podemos observar, el progreso del esquema de reacción de Denby en un reactor de flujo pistón, cuando las concentraciones de las sustancias o la de las entidades químicas es igual a 0. Ahora lo podemos continuar con lo que son los aplicando esta ecuación a los reactores de tanque agitado, los cuales aplicando, como hicimos anteriormente, las condiciones iniciales a la concentración inicial de la concentración de A sobre la concentración inicial vendría siendo igual a 1 sobre 1 más la constante de velocidad de 1 a 2 por lo que es la velocidad del espacio-tiempo. En el punto óptimo de la concentración de R máxima sobre la concentración inicial de A vendría siendo a la diferencia entre la constante de velocidad 1 sobre la constante de velocidad de 1 a 2 por 1 sobre lo que es la constante de velocidad de 3 a 4 sobre la constante de velocidad de 1 a 2 elevado a 1 medio más 1, todo eso elevado al cuadrado, la cual podemos obtener lo que es la velocidad del espacio-tiempo con un R máximo, que es la ecuación 57. Nuevamente, cuando todas las concentraciones iniciales son iguales a 0, por eso explica en la figura 8.18, que es la progreso del esquema de la reacción de Denby en un reactor de tanque agitado cuando las concentraciones son iguales a 0. Ahora lo que vamos a ver, los comentarios, sugerencias y extensiones para poder resolver reactores y desarrollar sus ecuaciones como hemos visto. Las ecuaciones de ese capítulo se pueden aplicar a muchos esquemas de reacción, como por ejemplo se muestran en las figuras que se muestran en pantalla, en lo cual algunos de los problemas se estaremos resolviendo al final de esta exposición. Un examen atento a la forma de las curvas C contra T contra la velocidad del espacio-tiempo proporciona mucha información útil acerca de las constantes cinéticas. Como podemos ver, algunas sugerencias que podemos aplicar, como fijarse en la pendiente inicial de las curvas, es decir, medir las pendientes. ¿Son 0 o no las pendientes iniciales de los materiales producidos? Medir la concentración final de todos los componentes de la reacción. Encontrar cuando un producto intermedio presenta su concentración máxima y medirla. Cuando se busque un modelo o mecanismo, hay que hacer experimentos con diferentes concentraciones iniciales de A y diferentes concentraciones iniciales tanto de B como de A. Si es posible, también hacer experimentos partiendo de un compuesto intermedio. Por ejemplo, para la reacción cuando A produce R y A produce S, empezar con R solo y seguir su desaparición. Si los dos pasos de las reacciones de primer orden en serie tienen valores muy diferentes para sus constantes de velocidad, se puede aproximar el comportamiento global con cuando A produce R con una constante de velocidad 100 y R produce S con una constante de velocidad igual a 1, al final sería que A produce S con una constante de velocidad, donde la constante de velocidad sería igual a 1 sobre la constante de velocidad 1 más 1 sobre la constante de velocidad 2, nos da que K es igual a 0.99. El análisis también se vuelve complicado para los esquemas que impliquen orden de reacción diferentes.
para las reacciones reversibles y para los esquemas de múltiples etapas característicos de la polimerización. La clave de un diseño óptimo para reacciones múltiples es un buen contacto y buen patrón de flujo de los fluidos en el reactor. Estos requisitos están determinados por la estequiometría y la cinética observada. Por lo general, el razonamiento cualitativo puede determinar de antemano el modelo de contacto correcto. Esto se discute con más detalle en el capítulo 10. Sin embargo, determinar el tamaño real del equipo requiere condiciones cuantitativas. Ahora vamos a trabajar lo que es el ejemplo 8.3 para poder aplicar los conceptos ya vistos. El ejemplo 8.3 trata sobre evaluar la cinética a partir de un experimento en un reactor intermitente. La oxidación de sulfuro sódico, un compuesto A, hasta tiosulfato, que es el compuesto R, ha sido seguida por investigadores japoneses en un reactor intermitente. Los productos intermedios se midieron y los resultados encontrados se esquematizan en la figura 8.3. Lo que se nos pide: A, proporcionar un esquema simple de reacciones, todas de primer orden, que representen esa oxidación, y B, evaluar las constantes cinéticas de estas reacciones. Entonces, la figura 8.3, la cual se nos pide que a partir de ella podamos resolver las incógnitas que se nos están presentando. Lo que se nos una nota que les toma nuestra escala, no podemos trabajar a partir. La solución: primeramente, realizamos un esquema de cómo podría ser la reacción y trabajamos a partir de ahí. Bueno, en este caso, como en las formas anteriores, ubicamos el logaritmo natural de la concentración inicial sobre la concentración de A sobre la concentración inicial de A. Con los datos ya obtenidos, resolvemos y sustituimos en la ecuación. Vamos a la ecuación número 30, la cual la constante de velocidad de 1, 2 y 3 nos da que 0.0205 minutos. 1 sobre el tiempo nos da. Ahora, al aplicar el diferencial de la concentración de R sobre el tiempo y al sustituir estos valores nos da lo que es la constante velocidad 2, nos da 0.0108 1 sobre minuto. Cual continuamos resolviendo las incógnitas, sustituyendo nuevamente con los datos obtenidos anteriormente. Buscamos lo que es el diferencial de la concentración de S sobre el diferencial del tiempo sobre la concentración inicial de A, sustituyendo los datos ya que nos dan previamente y llevándonos de la gráfica, ya que la constante de velocidad 1 es igual a 0.007 1 sobre el minuto. Ahora solamente nos restaría buscar la constante de velocidad 3, que como ya tenemos la constante de velocidad 1 y 2 y la constante de velocidad 1, 2 y 3, simplemente sustituimos en una de estas hebraicas, nos da que la constante de velocidad 3 es igual a 0.0027 1 sobre el minuto. Ahora la única constante que nos resta es la constante de velocidad número 4, la cual, como ya tenemos todos los valores obtenidos anteriormente, solo nos resta sustituir estos valores. Nos da que la constante de velocidad número 4 es igual a 0.0099 1 sobre el minuto. Y la final, la constante de velocidad 5, como ya tenemos todos los datos, nos da que 0.0163 1 sobre el minuto. Luego podemos acotarlo todo en un simple esquema que nos sea fácil establecer las respuestas, los valores de las constantes de velocidad y el esquema para facilitar su comprensión. Ahora realizaremos dos ejercicios, lo cual ponemos en práctica lo que hemos aprendido en este capítulo. El ejercicio 8.1 nos dice: comenzando con alimentaciones separadas los reactivos A y B de concentraciones conocidas, sin posibilidad de dilución con inertes, esquematizar el modelo de contacto más adecuado, tanto para funcionamiento continuo como intermitente de las reacciones consecutivas competitivas
cuya estequiometría y velocidades son las siguientes. Se nos muestran lo que son las cinéticas de velocidad de cada una de ellas, a su vez como su relación estequiométrica, la cual podemos, la solución más acercada, en el caso de A, sería un flujo pistón. Ambos se añaden instantáneamente para poder obtener sus productos. En el caso de B, con las condiciones que nos dan, es mejor que se añade A en principio y luego se va añadiendo B de gota a gota hasta alcanzar la reacción y el producto deseado. Con las condiciones que se nos dan en C, con estas cinéticas de velocidades, se resuelve de manera similar a la parte A, en la cual A y B se añaden instantáneamente en el reactor de flujo pistón. Y en la parte D, con las condiciones que se nos están mostrando, el orden de la reacción también, se añade A y se añade B lentamente a lo largo del reactor. El siguiente ejemplo, ejercicio, el 8.5, el reactivo A puro de una concentración inicial de 100 se alimenta un reactor de tanque agitado, se forman R y S y se registran las siguientes concentraciones en la salida. Encontrar un esquema cinético que se ajusta a los datos. Pues son los datos, nos dan el experimento 1 y 2, la concentración de A, de R y de S en las diferentes etapas y el tiempo que transcurrió cada uno. La solución: primero se supone que la reacción es de la forma que A produce R, que a su vez produce S. Luego confirmamos con la figura 8.14 para verificar si la suposición es la correcta. Nos llevamos de esta figura para suponer, como es un reactor de tanque agitado, si la suposición que estamos realizando es la correcta. Podemos confirmar si lo es. Entonces, con los datos de la figura, buscamos la relación de K2 sobre K1, nos dan valores 0.25. Y ahora, evaluando las constantes de velocidad, para la velocidad del espacio-tiempo 1 y la velocidad del espacio-tiempo 2. Con los datos de las concentraciones que se nos dan en el mismo ejercicio, sustituimos y simplemente despejamos lo que es la constante de velocidad 1 y realizamos lo mismo para la constante de velocidad 2 y la velocidad del espacio-tiempo. Como podemos observar, son constantes y valores. Luego, la cinética de la reacción será, como ya hemos visto previamente, la suposición que realizamos, que A produce R y que R produce S, con una constante de velocidad 1 que es igual a 0.2, la constante de velocidad 2 que es igual a la constante de velocidad 1, asumiendo un orden de reacción 1, como se nos pidió el ejercicio. Bueno, hasta aquí ha sido la exposición sobre las misceláneas de las reacciones químicas de diferentes funciones. Espero les haya gustado.